time, but now it's something that's very normalized within the institution. What is also clear, though, is that this consciousness has not reached the political parties. So I'm very, very resistant to this. But of course, the state can't reach as far. There's attempt, but there's only so much you can do. But that also really, talks to you about the, indirect effects of quotas, but also what are some of the challenges that remain in this respect. So I would just to conclude everything that I just said. I would say that it's really increasingly evident around the world that, in the words of one of my colleagues, quotas are a very simple solution to a very complex problem, right? Quotas can't do everything because you face gendered dynamics of political life, gendered institutions. So quotas can only, affect parts of that. But the further initiatives can also help to reinforce them to achieve greater gender equality. And I think that what really emerges from this comparative work is the need for a double vision in order to achieve true gender parity. So the first is clearly specified rules, reducing any ambiguity about what is required in order to enhance the integration of women within the political system. But I also think that at the same time, we need to be promoting a gender perspective, which is, this is about increasing women, this is about increasing gender, because of course you can have more women, but without a gender perspective, that doesn't achieve true parity. And so if I were to conclude on Mexico, I think that the developments we've seen here are very exciting, very much in line with some recent global trends, which puts Mexico at the sort of cutting edge in many respects. But that's combined with some really innovative local practices, which I think are very interesting and hope to share with people in other contexts. Just finish with some of my contact information. If you're interested, I should say we have a Facebook group on gender quotas in case you are interested in joining. Thank you. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ahora, qué bueno que Mona hizo un muy buen repaso de las reformas que han ocurrido en México. Joy Langston y yo hemos trabajado el tema del impacto de las cuotas de género en las elecciones para diputados federales desde 2009 a la fecha, y les vamos a presentar ahora algunos de los resultados más recientes. Joy Langston va a empezar y después en algún momento va a pasar el micrófono. Bueno, mientras ella encuentre el PowerPoint, ahí está. Lo puso todo bonito. Muy bien. Entonces, ahí está. Bueno, nosotros, Javier y yo, chistosamente, tenemos un paper aquí sobre, básicamente, una pregunta que no tiene que ver directamente con cuotas. Tiene que ver con otro problema, porque aquí está la pregunta del paper. ¿Por qué las mujeres políticas lo encuentran tan difícil a ganar curules a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja, a través de las elecciones en Single Member District, lo cual se llama mayoría relativa, en comparación con los curules de RP, ¿okay? Representación proporcional? Y esto nos adentra mucho en las prácticas internas de los partidos políticos. ¿Okay? Muy bien. Hay muchas respuestas en la literatura de por qué las mujeres lo encuentran muy difícil ganar curules en distritos de mayoría relativa. Un solo distrito manda una sola persona a la Cámara. Just in case, ¿okay? Primera respuesta que es muy fuerte, y es muy fuerte porque muchos de estos estudios se hacen en Estados Unidos, es la ventaja de incumbency. Incumbency es, si hay una palabra en español,
que me lo digas, no hay palabra en mexicano porque no hay incumbency, porque no hay reelección consecutiva. Es la ventaja de la persona que ya tiene el puesto. ¿Y por qué tiene esta ventaja? Porque ha hecho trabajos para el distrito, porque su nombre está mejor reconocido con los votantes. Hay muchas ventajas de incumbency. Como los hombres tienden ya a tener los puestos, tienden a ser los incumbents, tienen que tener estas ventajas. Entonces, uno de los grandes problemas con elecciones para mujeres en distritos uninominales es que incumbency los impide. Bueno, las mujeres, la segunda respuesta en la literatura, y esto sí es fascinante porque yo creo que causó mucho revuelo en Estados Unidos dentro de la comunidad, es que las mujeres o tienen menos ambición que los hombres, ambición política, ¿sí? O tienen mayores como inseguridades. Nunca me es muy claro cuál es su respuesta finalmente. Entonces, no es que no quieran ser políticas, es que piensan que no tienen las capacidades necesarias para ser candidatas. Por ende, no van a exigir nominaciones dentro de los partidos. Y como sabemos, en Estados Unidos los partidos son mucho menos fuertes en términos de nominación. Entonces, en un país donde los partidos sí tienen muchísima influencia sobre quién sí y quién no gana una candidatura, podemos imaginar, si la mujer no tiene ambición política, pues nunca va a ganar la candidatura, ¿ok? Muy bien. Luego, hay muchas ventajas que tienen los sistemas de RP, ¿ok? Y están en el paper, no voy a revisarlos. Antes de eso se me olvidó uno que es muy importante, que es básicamente los votantes no les gusta votar a favor de mujeres. Entonces, simple y sencillamente, si tus votantes no te quieren, pues no tiene sentido ser candidata, porque te van a rechazar simplemente por tu sexo, ¿sí? Punto. Ven una carrera femenina de Dios. Okay. Sin embargo, lo que se ha encontrado últimamente en muchos estudios ya es que los votantes en muchos países del mundo no tienden a tener tan fuerte sesgo o prejuicio en contra de las mujeres candidatas. Okay. Ahora bien, ya hay muchos trabajos sobre la etapa de nominación que van muy bien con reclutamiento. Es básicamente el problema es que en la etapa de ganar la candidatura, que es la candidata, ganar la nominación, son los hombres, los dirigentes partidistas que tienden a ser en su mayoría hombres. Los dirigentes tienen un sesgo, un prejuicio en contra de las políticas mujeres y ¡pum! Ahí mueren sus capacidades o su posibilidad de ganar. Nosotros, paper, nosotros lo situamos directamente en la etapa de nominación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque creemos en muchos países alrededor del mundo los partidos sí son muy importantes, son gatekeepers, o sea, son ellos los que controlan. Entonces, para entender esta etapa tenemos que estudiar los partidos. Ahora, perdón. Primero voy a hablar rápidamente de stereotypes and discriminación. Un estereotipo es simplemente un proceso cognitivo normal. El cerebro le gusta poner juntos en categorías cosas que son parecidas. Por ejemplo, ni modo, Alison, tú y yo vamos a entrar en esto. Alison es otra profesora estadounidense con color más o menos blanca en el CIDE. Entonces, yo entro y me dice Alison. Alison entra al CIDE y le dicen Joy. ¿Sí? No, Alison gana. Entonces, esto antes me enojaba muchísimo, hasta que alguien me dijo claramente, Joy, es un proceso cognitivo, no te enojes, es como enojarte con problemas de aprendizaje, no es para enojarte. Son los buenos profesores, ni modo, mamacita. O sea, y después de eso, entender que es un proceso cognitivo que procesa tu cerebro y pone juntas cosas parecidas. Pero luego hay otro paso.
también atribuye distintas capacidades o falta de capacidades, traits, ¿sí? Atributos, ¿ok? De miembros de este grupo. Entonces, Alison y yo nos enojamos mucho con los administrativos. Eso es un estereotipo, ¿sí? ¿Ok? Puede ser que no, puede ser que sí. All right? Muy bien. Un prejuicio es una emoción como negativa hacia miembros integrantes de ese grupo, ¿sí? Entonces, combina una emoción negativa con como creencia en los atributos de estas otras personas que muchas veces no tiene base en la realidad empírica, ¿sí? Yo, después de muchos años, he aprendido nunca hay que enojarse con un administrativo, ¿ok? Ok. Discriminación. Discriminación es un comportamiento basado en los estereotipos negativos, ¿ok? Que lastima o causa daño a miembros del grupo. Ahora, lo que estamos argumentando aquí es que los estereotipos negativos y la discriminación, los estereotipos negativos es una forma de poder juzgar en forma rápida, sin tener mucha información, miembros de un grupo. Entonces, en este caso, el grupo sería género, ¿sí? Entonces, yo como líder partidista rápidamente impongo sobre un grupo, podría ser muchos otros grupos, ¿sí? Los indígenas, los norteños, los sin educación universitaria, ¿sí? Pero en este sentido estamos hablando de género. Entonces, el informational shortcut, ¿cómo se dice shortcut? Atajo de información que baja el costo de buscar información sobre las capacidades de los y las políticos que quieren ganar la candidatura. Un estereotipo es una forma de bajar los costos de buscar información. ¿Todos bien? Entonces, aunque no nos gustan sesgos y prejuicios, hay que verlo como este proceso cognitivo que baja costos de información. Es una mujer, tiene familia, no va a poder hacer campaña por 3 meses en el lodo. No va a aguantar los argumentos y las críticas de los ciudadanos residentes en el distrito. No van a poder aguantar la grilla ahí a nivel manzana, ¿sí? Donde se ganan los distritos. Bueno, nuestro argumento es que es cierto que el sesgo es una forma de bajar costos de información. También la experiencia previa política, ¿sí? ¿Cuántos puestos de elección popular? ¿Cuántos puestos en la administración? ¿Y cuántos puestos en el partido has tenido como política o político? ¿Sí? Es una buena forma de qué? Para el líder dirigente partidista, de juzgar tu capacidad, ¿sí? Que no podemos saber si realmente eres bueno para hacer campaña y luego vas a votar con tus compañeros en la Cámara. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que has hecho trabajo en el partido, que es lo más aburrido y mal pagado, ¿sí? Que has sido diputado local o diputada local, lo cual implica que has votado o no con tu delegación. Y finalmente, si has sido presidente municipal, eso quiere decir que has ganado una elección directa y has hecho la grilla y la gente sí te quiere, ¿ok? Entonces, lo que estamos argumentando es que prior political experience es otra forma de bajar costos de buscar información, ¿ok? Muy bien. A ver, tenemos, Javier va a hablar mucho de los datos, rápidamente voy a pasar por las hipótesis, ¿ok? Tenemos información, una base de datos, de toda la experiencia previa de las y los candidatos, ¿ok? Y tenemos datos sobre en qué tipo de distrito fueron nominados, distritos donde el partido históricamente puede ganar
o no puede ganar, ¿sí? Ahora, en la primera hipótesis vamos a comprobar si no hay sesgo o prejuicio de los dirigentes partidistas, ¿ok? Segunda hipótesis, si hay sesgo tan grave, tan fuerte, que ni siquiera contra las mujeres, que ni siquiera la experiencia previa puede reducir este sesgo. Y finalmente, lo que estamos diciendo en nuestro argumento es que sí hay sesgo o prejuicio, pero que la experiencia previa reduce este sesgo, ¿ok? Y como es es una hipótesis como conectada con la 3A, que el premio por haber tenido buena experiencia previa es mayor para las mujeres que para los hombres. A ver, finalmente, ¿por qué México es como el único caso donde se puede hacer esto? Y por ende, todos deben de leerlo a pesar de que nada más se trata de México. Bueno, y es cierto, porque México tiene un sistema de 2 niveles, RP y mayoría relativa. Ambos niveles tienen la misma cuota. Primero era 30, luego 40, luego 40 con gandalla, luego 40 sin gandalla, y ahora día que todavía no tenemos una elección, con esta experiencia de 50. No hay reelección. Entonces nosotros podemos medir sesgo y mitigación sin tener incumbency, porque en todos los países con sistemas de mayoría relativa tienen reelección, salvo Costa Rica y la Filipina, ¿ok? Entonces, todos tienen incumbency. Nosotros podemos hacer un estudio sin meter o mezclar los efectos de incumbency. Los líderes tienen mucha influencia sobre quiénes sí y quiénes no ganan la candidatura, y las campañas a nivel distrital sí son muy activas. Entonces el sesgo viene contra las mujeres políticas, viene contra ellas no van a aguantar 3 meses de campaña. ¿Okay? Muy bien, ahora sí, Javier. No voy a tener que parar. Bueno, a ver, yo les voy a platicar de los datos y de los resultados estadísticos que tenemos. Les platico un poquito la historia de lo que ha pasado en México, pero mejor con pastelitos. Estos son los resultados electorales que vimos en el 2009. En 2009 la cuota era de 40%, pero con excepciones, ¿no? Entonces, en los pasteles de arriba lo que tienen son la distribución de género de candidaturas, y los pasteles de abajo es la distribución de género de los ganadores, de la gente que llegó al Congreso. Entonces, efectivamente, en 2009 tuvimos 39% de candidatas, lo cual se formaba con 31% de candidatas uninominales y 49% de candidatas plurinominales. La lista pluri siempre te da como van uno y una, la lista pluri te da un exceso por encima de la cuota del 40%, y lo que pasaba en la lista de mayoría relativa era que como la cuota tenía excepciones, pues los partidos no postulaban 40% de candidatas porque hacían elecciones internas y demás, ¿no? Ahora, de ese 31% de candidatas de mayoría relativa, al final 17% ganaban, ¿no? Entonces en 2009 17% de diputados de mayoría relativa fueron mujeres, y el Congreso se quedó en 28%. Aquí pasó algo muy parecido al asunto de Francia. En 2009 la cuota subió de 30 a 40%, y el porcentaje de mujeres en el Congreso subió un punto porcentual. Después renunciaron las Juanitas y bajó. Entonces fue una reforma que aumentó la cuota en 10% y no impactó la representación de mujeres en el Congreso. En el 2012, vean aquí el efecto Cuarón, 2009-2012. En 2012, el tribunal le apretó las tuercas a la cuota, eliminó las excepciones. ¿Y qué pasó? Pues la pista plurinominal se quedó igual, ¿no? 49% de candidatas, la mitad de los plurinominales son mujeres, etc. Por ahí no hay sorpresas. Pero en la pista de mayoría relativa observamos ahora sí 41% de candidatas y 30% de diputadas de mayoría relativa hoy son mujeres, lo cual ya llevó el porcentaje de mujeres total en el Congreso a 37%. O sea, la sentencia del tribunal es muy importante porque fue la que hizo
que la representación de mujeres en el Congreso pasara de 28 a 37%, que ya está pues abajito del 40%, ¿no? Ya como que el espíritu y la realidad se acercan, ¿no? Ahora, vamos a entrar a los datos. Como ya dijo Joy, la mayoría de las candidatas a diputada de mayoría relativa en México están en distritos perdedores. Nosotros tenemos una muestra de 1,200 candidatos. En nuestra muestra, 64% de las candidatas están en distritos perdedores. Y estos son candidatos del PRI, PAN y PRD. O sea, toda la cosa testimonial de la chiquillada no está aquí. Porque no importa, ¿no? Y van a ganar. Pero PRI, PAN y PRD, casi 2/3 de sus candidatos están en distritos perdedores. Nuestra definición de un distrito perdedor es si en las últimas elecciones tu partido ha perdido por más de 5 puntos porcentuales. Eso es un distrito perdedor. Si estás en más o menos 5, eres un distrito reñido, y si estás arriba de 5 puntos de ventaja, es un bastión. Pero aquí los colapsamos perdedores y no perdedores. Entonces ahí hay un problema. El otro problema que está en el paper es, lo vemos, los candidatos con experiencia tienden a estar en los distritos más competitivos y los candidatos o candidatas sin experiencia son los que están en los distritos perdedores. Pero eso es lo que vamos a explotar con las regresiones. Construimos una base de datos, 1,200 candidatos, son 600 candidatos del año 2009, 600 candidatos del 2012, 200 del PRI, 200 del PAN, 200 del PRD. ¿No? Entonces tenemos más o menos mapeado cómo está el asunto de las candidaturas en las dos últimas elecciones federales. ¿Por qué no hicimos 900 candidatos? Pues porque es como muchísima chamba. Andar buscando en internet pues la historia, el background, la experiencia previa de estos candidatos. Pero bueno, entonces tenemos una muestra con 33% de candidatos, son solamente candidatos de mayoría relativa. Hay 33% de mujeres en la muestra. Y pues lo que nos fijamos en muchas cosas. Si tuvieron un trabajo municipal, un cargo burocrático estatal, municipal o federal, si fueron alcaldes, regidores, diputados locales, si trabajaron en el comité municipal del partido, el comité estatal del partido, el comité nacional del partido, si eran líder sindical, si eran empresario. Lo que encontrábamos en internet, todo lo íbamos poniendo sus nombres. Tenemos una información ahí. Incluso tenemos información de parientes de políticos, pero no la tenemos sistemática, por eso no está la variable. Pero luego brinca. En fin, con toda esa información la tratamos de reducir en dos medidas. Tenemos el número, la experiencia, esto es nuestro proxy de experiencia política, lo podemos medir como número de cargos, cuántos cargos previos encontramos, o si has tenido por lo menos 2 cargos previos a ser candidato a diputado federal. Entonces, viendo así las cosas, nuestra muestra pues tiene en promedio 1.6 cargos previos, 44% de la muestra han tenido por lo menos 2 cargos antes de ser candidatos a diputado federal, pero hay claras diferencias de género. El promedio para hombres son 1.8 cargos, el promedio de mujeres es 1.25 cargos. Como dijo Mona, las candidatas de mayoría relativa en promedio tienen menos experiencia que los hombres. Básicamente la mitad de los hombres ya tuvieron 2 cargos previos antes de ser candidato a diputado federal, mientras que solo 34% de las mujeres han tenido por lo menos 2 cargos previos. Esto es importante porque algo pasa cuando tienes más de 2 cargos previos, lo vamos a ver. Y bueno, entonces, ¿qué hicimos? Con estos datos corrimos unas regresiones. Nuestra variable dependiente de interés en este paper es si los candidatos están o no en un distrito competitivo o bastión, comparado con estar en un distrito perdedor, ¿no? Bueno, les platico rápido el modelito. Entonces, el primer modelo, pues lo que tenemos es la variable de género, eres o no eres mujer. Tenemos y controlamos por algunas características sociodemográficas de los distritos, ¿no? Nada más para que tratemos de hacer un poquito más comparable la heterogeneidad distrital en México. En el primer modelo vemos que ciertamente las mujeres tienen mayor probabilidad de estar en un distrito perdedor. En el segundo modelo metemos la variable de experiencia, y si se dan cuenta, lo que pasa entre modelo 1 y modelo 2 es que la variable de género pierde significancia. Pues una vez que tú condicionas por la experiencia de los candidatos, la brecha de género en las nominaciones desaparece. Ese es un hallazgo importante. Después, en el tercer modelo, lo que nos preguntamos es si este premio de experiencia, digamos, lo que vemos aquí es que si tienes a mayores cargos de experiencia previa, tienes más probabilidades de que te postulen en un distrito competitivo. La siguiente pregunta es si este premio de experiencia es igual para hombres que para mujeres.
Y lo que encontramos en el tercer modelo, con un efecto interactivo, es que el premio electoral, el premio de la experiencia para mujeres es mayor que el de los hombres. Y no es una diferencia trivial. El coeficiente de los hombres es 0.4, el coeficiente de las mujeres es 0.6, ¿no? Eso se va a ver mejor en una grafiquita. Les voy a enseñar. Aquí está la grafiquita. Lo que tenemos en el eje vertical es la probabilidad de que te postulen en un distrito competitivo, un distrito que puedes ganar. La línea roja es la probabilidad predicha para mujeres, la línea azul es la de los hombres, ¿no? Y lo que tenemos en el eje horizontal es el número de cargos previos. ¿Sí, Julio? ¿Distrito competitivo es un distrito que puedes ganar o en donde está o donde hay competencia? Colapsamos los reñidos con los bastiones. Colapsamos reñidos. Puede ser bastión. Bastión o reñido. De tu partido. ¿No? Soy un candidato del PAN, nos codificamos los distritos reñidos del PAN y los bastiones del PAN y los juntamos. De lo que nos estamos alejando es de un distrito perdedor, ¿no? Entonces, si me ponen... ¿Por qué no quitaron los bastiones? Bueno, es que perderíamos ahí información, ¿no? También, No, esto es lo mejor. Si tú eres una mujer y vives en un distrito donde el PAN, tú eres mujer panista, tú vives en León, pues, entonces es bastión panista. Entonces, lo mejor, tú siendo candidata, ¿sí?, para que ganes el gurú, es que te nominen en León, distrito León, no en un distrito del DF. So, es bastión para tu partido. No, pero desde el punto de vista del líder del partido que selecciona a los candidatos, tú quieres que en aquellos lugares en donde está reñido, tener un candidato con mucha experiencia para poder ganar. Sí. Y la experiencia es en donde te delegan. Sí. No, porque hay un payoff. Si tú has sido un buen miembro del partido, si tú has hecho administrative work, toda la experiencia, tú mereces estar en un distrito bastión también. Sí, that's the payoff. Para decirlo rápidamente, podemos categorizar los distritos en tres tipos: bastión, perdedor y reñido. Simplemente en el paper usamos la codificación dicotómica. Nuestras hipótesis son de sácame del cajón ese donde estoy condenado a perder, ¿no? Porque no es tan claro. Si tienes que pensar qué distingue, a qué tipo de candidato quieres en un distrito reñido y qué tipo de candidato pones en un bastión. Como el bastión es medio premio, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar en eso, lo cual implicaría un modelo multinomial y demás, ¿no? Pero sí se puede. Bueno, lo que teníamos aquí en el eje horizontal es número de cargos previos de los candidatos. Entonces vemos que con 0 cargos previos las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres, pero a partir de entre 2 y 3 cargos previos ya las mujeres empiezan a tener mayor probabilidad predicha de ser postuladas en un distrito. No, solo al principio, o sea, significa solo los candidatos sin experiencia, es donde incluso un hombre sin experiencia tiene mejores chances que una mujer sin experiencia. En adelante, los intervalos de confianza se traslapan, lo cual nosotros decimos que entonces está desapareciendo la brecha de género, pero es hasta que controlas por la experiencia, ¿no? Bueno, un poco para confirmar el asunto, también hicimos otro modelo para ver, bueno, ¿qué pasa en las urnas, no? Está esta hipótesis de a lo mejor, ¿cómo les va a las mujeres en las urnas con y sin experiencia? Y simplemente reproducimos los modelos. En estos modelos, la variable dependiente es cuántos votos conseguí ya en la elección, y lo que es importante es controlar por la fuerza del partido en el distrito. Entonces, en vez de meter una domi de bastión, reñido, no, lo que ponemos es el voto promedio histórico del partido. Controlamos por historia electoral. Eso es muy importante. Si tú no controlas por la fuerza electoral del partido, hay una brecha de género de 4 puntos. O sea, en promedio las mujeres reciben 4 puntos menos en las urnas que los hombres, pero es un promedio no condicional. Cuando metes la fuerza del partido, esa brecha de género se reduce a 2 puntos porcentuales. Sigue siendo significativa, entonces la mitad de la brecha de género tiene que ver con nominación en distritos perdedores, la otra mitad es esta caja negra entre sesgo de partido, líder partidista y a lo mejor sesgo de votantes. En el tercer modelo hacemos el efecto interactivo, metemos la experiencia con un efecto interactivo y otra vez vemos que el rendimiento electoral, el premio electoral para las mujeres es mayor que el de los hombres a partir de, aquí es más fuerte, aquí es a partir de 4 cargos, ¿no? Con 4